Ya le comentamos, primero, como siempre, agradecer la presencia en otra clase más, sin perder el interés. Muchachos, ahí estamos. Por favor. Bueno, gracias, buenas noches a todos y a todas. Agradecerles por la presencia, otra clase más. En tanta cantidad, realmente lo que hablamos entre los compañeros de Acción Popular y la mesa política, que somos los que organizamos. En realidad nosotros organizamos la actividad, el curso está realizado por el profesor Lalo Gorosito, que nos pone realmente muy contentos cada clase de tener siempre arriba de 40, 45 compañeros y compañeras que vienen a presenciarnos, más otros tantos que lo ven por los videos después. Así que bueno, agradecerle su presencia, agradecerle al profe, a la toma siempre, el establecimiento Mano Obrera, como dicen los compañeros, que siempre ofrecen desinteresadamente lugar para cualquier actividad política, social y cultural. En este caso también ustedes saben que nosotros como agrupación en el 2019 fuimos a la interna con la lista de Bielsa. Y ahí tuvimos oportunidad de contactarnos con Matilde Bruela y hacer la campaña con ella. Luego de que fuera, haya subido en la lista para ser diputada provincial, seguimos trabajando con ella y a través de sus posicionamientos políticos nosotros hemos determinado como agrupación que sea una referente nuestra en la provincia de Santa Fe por las posiciones políticas en cada uno de los temas más cruciales que se trataron en la Cámara de Diputados, y en cada posición política que ella toma, que realmente nos sentimos representados, y creo que es bastante amplio el consenso en que la compañera Bruera representa los intereses del pueblo trabajador y del pueblo peronista. En uno de los papeles que leímos, esta introducción es para decirle que el 18 vamos a hacer un plenario con la compañera, a lo cual están todos invitados. En la sala de prensa del sindicato de prensa en Santiago 146 bis. En el documento que les entregamos está el horario y el día. Le pedimos a los que quieran venir solamente que nos confirmen para tener una idea de la asistencia en ese espacio que estamos empezando a trabajar junto a la compañera. Sin más, agradecerles nuevamente la presencia y al profe, como siempre, por las clases magistrales. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeras, compañeros. Hoy vamos a dar una etapa importantísima de nuestra historia, que va desde el año 30 al año 76. Es decir, desde el golpe de Estado del 30, pero en donde se inaugura una etapa inicial de la industrialización, hasta el año 76, donde viene una dictadura militar, la más feroz de todas, que justamente se caracteriza por la pretensión de reorganizar el país nuevamente sobre nuevas bases, en donde la industrialización estaba selectivamente dejada de lado. A su vez, esta etapa se puede dividir en tres subetapas. La primera es la industrialización bajo el modelo liberal, que va desde el golpe del 30 hasta el golpe del 43. Durante este periodo, conocido en la historia política como la década infame, los gobiernos conservadores, fraudulentos, liberales, se da una industrialización espontánea, no orientada desde el Estado, como veríamos después, sino espontánea. Es decir, una industrialización que era como algo para salir del paso, con la idea que superada la crisis mundial del 30, volvíamos a la de antes, al modelo agroexportador. Eran esos sectores, precisamente, los que están comandando, dirigiendo esa etapa inicial. La segunda subetapa, la industrialización bajo el modelo nacional. Esto abarca el gobierno peronista. Acá la industrialización
deja de ser espontánea para transformarse en una actividad orientada desde el Estado, programada desde el Estado, fomentada desde el Estado. Y esto tiene una enorme importancia. La vez pasada decíamos que no hay país que se considere desarrollado sin haberse industrializado. Industrialización es sinónimo de desarrollo. No hay país tampoco que se haya desarrollado exportando únicamente insumos primarios, materias primas. Por lo tanto, la industrialización es una etapa clave para modificar de raíz la situación argentina, la economía argentina y la sociedad toda, porque la industria tiene esa característica, transforma la sociedad toda. Ese modelo nacional, autónomo, es cortado de plano en el año 55 mediante un golpe de Estado que instaura una dictadura militar y abre una etapa sumamente álgida donde ninguno de los gobiernos termina su mandato, ni civil ni militar. Ni civil ni militar. Tal era el grado de convulsión que va del 55 al 76 y que se me ha dado en llamar empate, es decir, un empate de fuerzas político-sociales. Por supuesto que las fuerzas populares eran numéricamente mayoritarias, pero del otro lado estaba el poder económico, la apoyatura del exterior, etcétera, etcétera. Empate, lucha, que fue muy ardua, y lamentablemente la derrota que implicó el golpe del 76, justamente que viene a desempatar la situación actual, la situación precedente. Bueno, haciendo esa salvedad de esta subdivisión, comenzamos con esta etapa de un diario norteamericano del 29 de octubre de 1929, cuando estalla la crisis mundial, el Big Crash, que acá nos repercute directamente en el modelo agroexportador. Y ahí ya tenemos un signo claro de dependencia económica. Cuando los efectos externos de una crisis nos golpean directamente, eso ya es dependencia económica, social y política. Ahí ocurrió eso, esto se expandió en el mundo. Es bueno señalar que solamente la Unión Soviética, que tenía en esa época una economía distinta, estuvo al margen de la crisis mundial del año 29. El resto del mundo cayó en una etapa de crisis, y entonces es bueno mencionar al menos las características, las cuestiones más generales de una crisis económica. ¿Qué es una crisis económica? ¿Por qué hay crisis económica? ¿Por qué el sistema capitalista se caracteriza por tener crisis económica en forma permanente, casi cíclico? Bueno, de esto hay muchas explicaciones. Las podemos encontrar por todos lados, pero podemos encontrar fundamentalmente dos corrientes de explicación de la crisis. Una, en donde siempre va en el detalle, en lo que aflora la superficie. Entonces es una crisis por tal cosa, o una crisis por culpa de tal, o de tal empresa, o de tal país, o de esto, bueno. En la teoría económica esto se viene discutiendo desde el vamos. Quien llega a hacer un planteo profundo, yo diría científico, de lo que es una crisis del sistema capitalista y por qué surge la crisis, fue Carlos Marx. Como en tantas otras cosas, en el plano de la economía, siempre Carlos Marx es ineludible. La esencia de las crisis económicas
muestran como primera manifestación que sobran productos. Las góndolas, los anaqueles, los depósitos de las fábricas, de los comerciantes mayoristas, se empiezan a llenar. ¿Por qué? Porque no lo logran vender a un precio remunerativo para ellos, a un precio en el cual reciban un ingreso justificativo, que le dé un margen de ganancia. En síntesis, podemos decir que hay una demanda insuficiente, que no llega a absorber el nivel de producción que se ha alcanzado. Entonces, hay una oferta que crece a una velocidad mayor que la demanda, y de pronto esa oferta genera esa diferencia con la demanda, y esa diferencia justamente es la producción sobrante. Marx llamó a esto crisis de superproducción o sobreproducción relativa. Sobreproducción. Suena raro. Todas las crisis anteriores al sistema capitalista en la historia fueron crisis por faltante, no por sobrante. Es decir, una sequía, una peste, una inundación liquidaba la producción agropecuaria, dañaba la producción en general y había crisis por faltante, hambrunas, etcétera, etcétera, etcétera. Marx señala que en el capitalismo es al revés. El capitalismo sufre de crisis de sobreproducción, justamente porque la oferta tiene una velocidad mayor de crecimiento debido a la aplicación de tecnología y debido a que el empresariado busca siempre aumentar la producción aplicando tecnología para obtener más ganancia y a su vez para obtener más ganancia explotando más la fuerza de trabajo. Entonces la columna de la oferta crece a una velocidad mayor que la demanda. ¿Y quiénes componen la demanda? En las sociedades capitalistas como la nuestra, la inmensa mayoría de la demanda está compuesta por los trabajadores, por los asalariados. ¿Y qué pasa con los salarios? Porque se consume de acuerdo a lo que se tiene de ingreso. Los salarios son siempre retaseados al movimiento obrero. Tiene que pelear arduamente para lograr un aumento salarial, para poder al menos superar el nivel de escasez o la lucha contra la inflación, etcétera, etcétera. Quiere decir que a lo largo del tiempo, estas dos columnas, que lamentablemente, bueno, no hay una pizarra, crecen a velocidades distintas, en la cual la oferta crece más rápidamente que la demanda, que también crece, pero crece menos, en general. Esa diferencia, cuando llega un momento dado, se transforma en crisis, en sobrante. Para decirlo en criollo, Marx nos anticipó que el sistema capitalista se va a morir, pero se va a morir empachado, atragantado. No se va a morir flaco, hambriento, ¿se entiende? Se va a morir por esa sobreproducción que es capaz de crear, por esa diferencia existente entre la oferta y la demanda. Bueno, además el sistema capitalista se caracteriza, lo que llaman libre mercado, se caracteriza porque en él reina la anarquía en la producción. No hay planificación. Yo tengo un capital, tengo un dinero, lo transformo en capital al invertirlo en la producción de cualquier cosa. Peines, por ejemplo. Ahora, eso lo hago porque yo busco ganar con eso, lógicamente. En el capitalismo el objeto central es la maximización del beneficio. Ahora, como reina el individualismo y reina la anarquía en la producción, a lo mejor hay otros 5 que han pensado lo mismo y se largan también a invertir en eso.
Y resulta que va a haber entonces 5 fábricas de peines en un mundo que se está quedando cada vez más pelado. Entonces, de esos 5 seguramente quedará uno. El resto pierde, entra en crisis, quiebra. Eso es algo constante en el sistema capitalista por esa anarquía. No es una economía planificada, en donde dicen, no, hay tantos pelados, hay tantos esto. Dicen, necesitamos 5.000 peines. No. Cada uno buscando su ganancia individual, se larga a invertir. Bueno, la Argentina tiene muchos ejemplos recientes de eso. Los kiosquitos 24 horas, las canchas de pádel, de fútbol 5, de tantas cosas que aparecieron utilizando el dinero de indemnizaciones. Sí. ¿Vos pensás lo mismo que Marx o tenés otra teoría con respecto al fin del capitalismo? No, creo que es eso. Lo que sí... Estamos pegando el 5. Lo que sí... Cada vez lo llevamos a Lo que sí les puedo decir, que no estoy seguro de que la sociedad humana llegue a pasar a otra etapa superior. Y lo digo porque en la actualidad hay una confluencia de crisis económica, social, cultural, política, ambiental, en donde no sabemos si vamos a sobrevivir como especie, si vamos a ser capaces de crear una alternativa distinta. ¿Se entiende? Porque ahora hay cosas muy... Bueno, estamos al borde de una guerra nuclear. Es otra alternativa. Es decir, no estamos seguros de lo que puede llegar a pasar. ¿Se entiende? Por otro lado, me ubico, ya que me hiciste una pregunta directa y personal, me ubico en mi Argentina. Y en mi Argentina, en mi país, la sociedad donde peleo por transformar, se ha llegado a un determinado nivel de conciencia social, y ese nivel de conciencia social, el más elevado, ha sido a través del movimiento peronista. Es decir, que en la interpretación científica de una realidad de la sociedad, en el análisis de la sociedad, el marxismo considero que es ineludible. Pero a su vez, no tiene que ser copiado, extrapolado, trasladado mecánicamente de un lugar al otro, esa ni ninguna teoría. Porque eso hacen también los neoliberales, que tienen, el Fondo Monetario Internacional tiene la misma receta para todos los países. Yo no comparto esa visión, a la cual en la actualidad la vinculo a una visión de los grupos trotskistas, que hacen un traslado de la realidad de un lado al otro, realmente, bueno, por eso son minorías y fracasan. Por eso el trotskismo no tiene un solo ejemplo a nivel mundial de éxito, de alguna realización concreta. ¿Ni ninguna propuesta? Tampoco, porque son cosas que han llevado siempre a callejones sin salida. Entonces, considero que a nivel político, nuestro país ha llegado, a través del peronismo, al nivel más alto de conciencia social. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que trabajar allí. Que hay que trabajar allí. Todo está en movimiento, pretendemos cosas, de pronto la memoria del peronismo volvió a recuperarse con Néstor y Cristina, y bueno, pero me estoy yendo de un tema que lo vamos a ver la próxima. Por eso... Perdón, volviendo a lo anterior. ¿Y en la libre competencia cómo juega? En lo que explicaba antes. La libre competencia queda totalmente marginada en forma gradual, pero empieza a marginarse a partir de la crisis mundial de 1873, en donde aparecen los monopolios. Y aunque parezca extraño, el monopolio surge
de la libre competencia. Es decir, la libre competencia crea su contrario. Porque siempre en búsqueda de la maximización del beneficio se forma el monopolio. Que en la actualidad es un capitalismo monopolista transnacional. Es decir, se ha llegado a esa etapa desde mediados de los años 70 del siglo pasado. Es decir, una etapa en donde ni siquiera hay monopolios multinacionales. Mucho menos hay monopolios nacionales y multinacionales. Pero el que se ha formado nuevo, el dominante, el hegemónico, es el capitalismo monopolista transnacional. Es decir, instalado en muchos países, siempre buscando la ganancia en cada lugar, el margen mayor, y que llega a tener hoy la hegemonía dentro del sistema. A su vez, dentro de ese capitalismo monopolista transnacional, el capital financiero es el hegemónico y le hace marcar el ritmo a todos los demás, entre ellos el productivo. El productivo al menos produce algo. El capitalismo financiero hace fortunas gigantescas sin producir nada, simplemente especulando con papelitos. De ahí la fragilidad económica y social y política del mundo, porque el capital financiero es una especulación que además maneja totalmente el tema de la informática, de las comunicaciones. Los avances los han adoptado ellos en primer lugar y bueno, han impuesto una hegemonía que supera muchas veces a la capacidad de producción y de riqueza del capital productivo. ¿Qué diferencia habría entre monopolio y oligopolio? El monopolio es una instancia de dominio total del mercado. Una empresa domina totalmente la producción, la comercialización, el transporte de algo. El oligopolio es el dominio de varios. Generalmente ocurre que los monopolios, para obtener más ganancias, acuerdan entre ellos. Se fijan acuerdos, pactos, como la mafia, ¿no? Un cártel. Y de esa manera es el gobierno o el dominio económico de un grupo de grandes monopolios, pero que han acordado, como diríamos en la tribuna de la cancha, el Rosario Central, por supuesto, como diríamos en la tribuna, para no romperse los cuernos entre ellos, acuerdan. Y dicen, ¿para qué nos vamos a pelear perdiendo uno u otro si podemos acordar y ganamos los dos más? Con un empate. Y hacen un oligopolio. Es decir, es una etapa. Si se quisiera cobrar la valorización de las bolsas, ¿Cómo? si se quisiera cobrar, o sea, sacar la plata por la valorización de las bolsas, ¿sí? Hay tanta plata como para pagar todo esos millones de pesos. ¿Estaría la máquina para hacer eso? Bueno, eso lo puede hacer solamente Estados Unidos. Y más que nada del año 71, en donde el dólar dejó de tener respaldo en oro. Ahora, fabrican un papel cuyo costo de edición es 14 centavos de dólar y se lo venden al mundo como 100. Para que tengamos una idea cómo a través de la moneda se genera un negocio gigantesco que empieza a achicarse en la medida en que empieza a haber países que el comercio exterior lo empiezan a pactar en sus propias monedas, como en su momento avanzó la Argentina con Brasil, el Mercosur, y como están haciendo China, Rusia y muchos otros países más chicos, que acuerdan su comercio internacional a través de su propia moneda. Entonces, ahí se le va achicando el margen, el campo de acción de dominio al dólar. Porque me decía que la finanza, por ejemplo, está de moda ahora el Bitcoin, ¿no? El propio cuenta
pasa a costar 20. O sea, habría una pérdida de riqueza de $4.000 por cada Bitcoin, 40.000. Es decir, esos dólares no perdieron. No, todo eso O sí. una empresaria china que en un día perdió $11.000 millones por caída de las acciones. Sí, sí. A mí no me va a Caen pasar. las acciones, se anota con plata A física. mí no cosas reales. Mirá, el dinero, moneda, en billete y en monedas, es hoy una mínima parte del dinero que está circulando. Una mínima parte. Entonces, ya dejó de ser lo de otras épocas en que, bueno, además Estados Unidos emite, mientras otro lo acepte, porque hoy el respaldo de cualquier moneda es justamente eso, que el otro te lo acepte. No es que tiene un respaldo tanto en oro, en el Tesoro Nacional, no. Ahora, cuando el otro te dice, no, no lo quiero eso. Vas a un kiosco, compras un paquete de caramelo y te dice, no, yo eso no lo quiero. Sonó. Ahí empieza el problema cuando es rechazado por el otro. Saddam, antes de la invasión de Irak, quería dejar de cobrar en dólar y empezar a cobrar en euro porque el dólar se devaluaba versus el euro. Pero tuvo cierto problema. Después, ahora hay una inversión. Ahora hubo una inversión, están prácticamente paralelos. ¿Vos querías hacer una pregunta? Aparte, profesor, digamos de todo lo que dice acá el compañero y toda la superioridad monetaria del imperialismo, cuando no logra lo que quiere, usa el gran poder militar. Con eso garantiza, y eso Sí, pasa sí. siempre, pero los Sí, sí. ingleses lo están haciendo ahora. Sí, sí. Justamente Estados Unidos ha sido superado ya en la lucha tecnológica. En economía, China en cuestión de 2 o 3 años más pasa a nivel de la medición de Producto Bruto Interno, por ejemplo. Hay un monopolio que es el que guarda, que es el militar, porque ahí se juega la última carta. El presupuesto norteamericano militar es superior al del resto del mundo juntos, para que tengamos una idea. Solamente Rusia, más que nada por todo lo heredado de la anterior Unión Soviética, llega a un nivel en donde le puede hacer un daño grande a Estados Unidos. Pero el monopolio norteamericano en ese terreno es el que más guardan ellos, porque es la última carta China no. como potencia hegemónica. China. China está avanzando porque ahora tiene platita propia. Rusia porque lo heredó de antes y lo mejoró con Putin. Ahora, China, con su poder económico creciente, tiene para avanzar con tecnología nueva y con cantidad de armas importantes, ¿no? Pero todavía está en un tercero o cuarto lugar. Todavía está en un tercero o cuarto lugar en ese aspecto concreto, ¿no? Bueno, yo voy a seguir porque hoy hay mucho para hablar y me estoy atrasando. La economía capitalista se basa entonces en esa supuesta libertad de empresa que en lo que de verdad hace es ocultar la anarquía en la producción. Cada uno defiende su capital, su inversión y su margen de ganancia. Entonces ocurren permanentemente estas cosas y se basa en previsiones futuras. Es decir, todo aquel que invierte piensa que va a ganar, pero no todos van a ganar. Ahora, todos creen que van a ganar, invierten con esas ganas. Es decir, se basan en previsiones. Justamente ahora la derecha en nuestro país trata de bombardear al gobierno sobre la base de crear en la población expectativas totalmente negativas. Quien quiere hacer una inversión hoy se guarda,
espera, la demora, porque los diarios le están dando una información en donde las previsiones son desfavorables. Bueno, cuando los anaqueles, los depósitos y los almacenes de las empresas se empiezan a llenar porque falta demanda, eso se corre como un reguero de pólvora.